El contenido de este programa es responsabilidad de quienes lo conducen. Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Bien amigos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense Salud Mental. Y bueno, como todos los martes, de veras te agradece que nos acompañes. Soy tu amigo, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Y claro, en este martes todavía muy futbolero, gracias a que ganó nuestra selección, quiero saludar a mi gran amiga y además felicitar por su cumpleaños pasado, ¿sí? Yolanda García, muy buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta, muy agradecida por tantas felicitaciones, por tanto cariño que me han demostrado mis amigos, mis compañeros, mucha gente, muchísimas gracias por esta emisión, por acompañarnos en este día, por haber ganado la selección. ¡Bravo! Muy bien, muchachos, muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ganamos, y si hubieran perdido, ellos perdieron. Claro. Como siempre, ¿no? Pues bien, hoy tenemos un programa que la verdad es, yo siempre digo que son muy interesantes todos los programas, pero este en particular me parece que sí, porque vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? Para ello nos acompaña la doctora, quien es además psiquiatra, Mónica Espinal Vázquez. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además es consultora privada. Doctora, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Paco. Gracias, muy buenos días. Pues bien, doctora, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí. Pues miren, ahorita está mucho en moda, se habla mucho de esto. Pues bueno, se dice que es un conjunto de conductas rígidas, estables en el tiempo, que empiezan en la adolescencia y bueno, se quedan en la edad adulta y que son maladaptativas, ¿verdad? Que la persona las sufre y también las sufren quienes las rodean. Claro. Es decir, la personalidad es todo aquello que nos hace ser. Sí, son lo que nos hacen ser, nuestras esencias, nuestras conductas. Claro. Y me dices que estas se van estructurando desde la adolescencia. Exactamente. ¿Sí? Y se llama trastorno límite de la personalidad porque son desadaptativas. Exacto. O sea, la persona no funciona con esta forma de ser ante la vida. Y porque son estables en el tiempo también. Ok. O sea, esto quiere decir que pues ya se quedó así. Se puede modificar, bueno, con tratamiento y con la vida también, pero sí tienen un patrón, por eso decimos que son estables en el tiempo. Claro. Oye, ¿los trastornos de personalidad se pueden confundir con otros trastornos? O sea, ¿pueden llegar a, no sé, a pensar que estamos hablando de otra enfermedad y no precisamente de un trastorno de personalidad? Mira, en tu experiencia no sé, Paco, pero para mí es muy claro cuando alguien tiene un trastorno límite. Entonces, para mí es difícil confundirlo con alguna otra cosa. Claro. No sé, en tu experiencia tú. Fíjate que también. Yo creo que más bien como que a los psiquiatras y a los psicólogos sí nos es más fácil entenderlo, Tenemos la ¿no? sensibilidad, ¿verdad? Con el tiempo. Sí, con el tiempo, y porque además dentro de los diagnósticos que hacemos estamos educados para diagnosticar pues no solamente el eje 1, que Exacto. serían como las enfermedades, sino además el eje 2, que 2. son los rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces, pero bueno, sí creo que a los médicos generales o los médicos de otras especialidades sí les complicaría entender que la base de sus cuadros depresivos recurrentes o sus cuadros de ansiedad recurrentes, ¿no? Pues tienen de fondo un trastorno de personalidad Así propiamente es. dicho, ¿no? De hecho, pues las mismas pacientes, que casi siempre son mujeres, pues ellas dicen, tengo trastorno bipolar, que eso es algo que podría no confundirse para nosotros los profesionales de la salud mental, pero tal vez para alguna otra persona o las personas que rodean a la persona límite, porque bueno, tienen estos cambios de humor. Así es, Uh-huh. Sobre todo estos cambios de humor y estos cambios en el comportamiento, ¿no? Uh-huh. Máxime que luego ya saben, hoy estamos en boga de que todo es bipolar, ¿no? Exacto. Es que eres bipolar, ¿no? Y bueno, aquí Iscal sí diría que los límites son bipolares, ¿no? Que es un autor norteamericano, él sí diría eso.
Ajá. Pero bueno, en general el consenso es que no es así, pues. Sí, claro, sino más bien son formas de ser, formas de estar con los otros. Bueno, nada más quisiera retomar una pequeña parte que acabas de mencionar, Francisco, lo del eje 1, los ejes. Esto tiene que ver con una cuestión que se llama DSM. Si quisieras explicarlo para la gente que nos está escuchando, por favor, Francisco o bueno, el DSM Mónica. es un manual que hizo la Escuela Americana de Psiquiatría para tratar de estandarizar los criterios de todos los profesionales de la salud mental y pues han ido evolucionando desde el 1 y hasta ahorita estamos en el 5 y bueno, ahorita todavía estamos en la transición de acoplarnos al 5 pero bueno, podemos citar el 4 donde estaban clasificar las enfermedades desde el 1 al 5. El eje 1 vendrían a ser las enfermedades psiquiátricas propiamente dichas, los trastornos, y el eje 2 vendrían a ser los trastornos de la conducta o el retraso mental. Hay otro que es el eje 3, la parte médica, el eje 4. Sí, los estresores sociales, todo lo que es ambiental. Y el eje 5, es la una parte puntuación de funcionamiento del paciente. ¿Qué tanto funciona? Y entonces esto lo que hace es darnos como una idea muy globalizada de lo que el paciente presenta. Exacto, y como en muchas facetas de su vida. ¿Sí? Y estos manuales nos sirven para cuando hacemos investigaciones y nos comunicamos con personas en otros países, podamos tener todos como muy claro a qué nos referimos cuando decimos que de acuerdo a X manual, porque existe el DSM, pero también existen otros manuales como el de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un paciente tiene depresión o ansiedad? Exactamente, y que no solamente lo estamos diciendo al aire, ¿no? No solamente estamos poniendo una etiqueta. Claro. Que eso es muy importante aclararlo. Mónica, ¿qué tan frecuente es este trastorno en nuestro estado o incluso en el país? ¿Tienes algún dato? En nuestro estado no encontré nada, pero en nuestro país, bueno, se ha dicho que es del 10 al 40% de los pacientes que acuden a un servicio de salud mental. O sea que no tenemos muchos datos de los que no acuden, pues, claro, de la población general. Fíjense, qué pero complicado. Alto, pues. La verdad es que es alto, aún siendo el 10%, pero fíjate que esta apertura del 10 al 40% nos habla de lo complicado que es lograr un diagnóstico de personas aquejadas con este trastorno, pues. O sea, es un amplio rango de 10 a 40%. Sí, y me parece que lo que estriba el que, por ejemplo, si yo estoy padeciendo este tipo de trastorno límite de la personalidad, por el mismo nombre que tiene, quizás yo esté brincando de un médico a otro, y me refiero de un médico en relación a que no sea un profesional en la salud, que mejor digo, es que sí, puede ser que tenga una depresión y voy con un médico general, digo, bueno, a ver qué medicamento me da, o voy con otro tipo de médico que a lo mejor, no quiero decir el nombre de la rama, pues, pero que me dé algún otro tipo de medicamento y digo que me voy a controlar con esta situación o que todos los demás están mal, menos yo, y eso también evita que pueda tener una atención específica en este sentido. Claro, pero Moni, ¿cuáles serían los síntomas que presentan estos pacientes? Como para poder entender por qué la confusión. Bueno, los síntomas es que muy frecuentemente el paciente tenga o la paciente tenga miedo al abandono, que este puede ser real o imaginario, y haga esfuerzos para evitarlo, que sea inestable, que tenga relaciones intensas, inestables, que su humor sea inestable, que pueda tener conductas autodestructivas, que esto es casi siempre lo que llama la atención del clínico cuando llega a algún servicio y esta persona se haya mutilado, haya intentado suicidarse, por ejemplo. También tienen conductas como excesivas, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria. Es frecuente que se unan. Y pues bueno, es una persona que tiene una ideación paranoide, que quiere decir que constantemente está dudando de los demás y puede llevar a las personas de idealizarlas mucho, de admirarlas, a totalmente pues devaluarlas, que las quite de su esquema, y eso es una cosa que hace que sean inestables en sus relaciones. O sea, esto es como ver las relaciones en blanco y negro. Exactamente, ¿no? Y eso dice mucho a estas pacientes que ven en blanco y negro, que claro, hay que ayudarles a que tengan más matices. Así es, porque o eres todo bueno y entonces eres la onda,
o eres todo malo, ¿no? Eres el peor, ¿no? Y muy esto, malo o muy bueno. o muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que tengan cambios de humor de manera constante, porque bien lo decía la doctora, tiene que ver con este miedo al abandono, y entonces con tal de no ser abandonados o abandonadas, hago conductas que luego ahorita los jóvenes les llaman intensas, ¿no? O sea, es que te intenseas mucho, como que luego pareciera, porque luego así los escucha sí, uno los jóvenes, ¿no? Sí. Coloquialmente es que te intenseas mucho, ¿no? Sí. Y en donde puedes llegar a la automutilación, puedes llegar a conductas de veras muy graves, uh-huh. en conductas sexuales promiscuas, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Embarazos, enfermedades. Sí, claro, ¿no? Con tal de ser aceptada, pero y ojo, que estamos hablando de grados, sí, quiero a nuestros radioescuchas hacerles entender que esto es... Puede ser leve, puede ser leve, muy grave. Puede ser muy grave, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que por eso los cambios de humor y que muy probablemente por lo que acudan a consulta no tenga que ver con la personalidad inestable, más bien tiene que ver con cómo me estoy sintiendo en este momento. Y entiéndase que esto lo hacen por una sensación de temor a no sentirse amados, a no sentirse entendidos. Tiene que ver con esta sensación, con esta percepción de hacia los demás y hacia sí mismo o hacia sí misma. Y una sensación de vacío casi todo el tiempo. Que bueno, también, como decía Yolanda, una sensación de no sentirse amados también. Sí, claro. Fíjate qué interesante esta parte del vacío, que además también pareciera uno de los síntomas pivotes que llegan a tener uh-huh. estos pacientes, ¿no? ¿Qué tan común es en cuanto al género? O sea, ¿a quién le pega más? Pues, ¿qué creen? Qué mal. Como siempre, ¿verdad? Como siempre en todo, Yolanda ya se está tapando. Sí, no te río. 3-1 las mujeres ganamos, ¿verdad? Bueno, ganamos y perdemos a la vez. Tres veces más frecuente en las mujeres. Fíjate, es más común. ¿A qué se debe esto? Mira, unos autores proponen que se debe a que en los hombres se puede manifestar de forma diferente, o sea, sería de diferente forma, sería a través de un narcisismo o de una conducta paranoide o de una conducta antisocial, uh-huh. que es otros trastornos de la personalidad que están dentro de las mismas clasificaciones en el clúster B del DSM-4. Y bueno, en la mujer puede tener un tinte diferente y en el hombre es otro tinte. Y tal vez también se deba a la cultura un poco, ¿no? Cómo se manifiesta el trastorno. Con los cortes, todo, como que tiene una connotación más negativa en el hombre, todo esto. Híjole, amigos. Bueno, nos están mandando un corte. Amigos, les recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos. El trastorno límite de personalidad es una afección de salud mental que provoca dificultades para regular las emociones y los pensamientos. Ocasiona comportamientos impulsivos, imprudentes e inestables con las personas que los rodean. La autoagresión o autolesión es un fenómeno cada vez más frecuente entre jóvenes con trastorno límite de personalidad. Presenta varias modalidades, como cortarse, quemarse con un cigarrillo, impedir la cicatrización de heridas y golpearse. Bien, amigos, volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco de Salud Mental. Estamos con el tema trastorno límite de personalidad y su tratamiento, y para ello nos acompaña la doctora en psiquiatría, Mónica Espinal Vázquez, quien es docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además es consultora privada. Llamadas, tenemos a Lidia. Muy buenos días, muy buenos días. Recuerden que Lidia es nuestra asidua radio escucha desde el inicio. Sí. Saludos a todos. La felicidad es gratitud por el presente, goza por el pasado y fe en el presente. Wow. Ese es el mensaje de Lidia. Muchas gracias, Lidia. Tenemos llamada anónima, dice que tiene 29 años, soy paciente de Salme, me diagnosticaron este trastorno a partir del 2013. Me da ansiedad, pánico, nerviosismo. Mis papás son muy difíciles, me cuesta trabajo estar bien con ellos, más con mi papá desde la secundaria. Llevo 1 año sin tratamiento. ¿Qué me recomiendan? A veces no puede dormir, tiene pensamientos compulsivos, no ha intentado hacer nada contra su vida. Fíjate que creo que es importantísimo que vuelvas a tratamiento.
La verdad es que por los síntomas que nos estás manifestando, me queda claro que tienes problemas ya para funcionar de manera adecuada y que al menos los síntomas que tienes pues pudieran ser por lo menos muy bien controlados con farmacoterapia y no lo dudo, incluso con psicoterapia, ¿no? Tenemos llamada de Tere López, dice que tiene 50 años, vivo mi vida sola, mi esposo es seco, apartado, grosero, al dormir siento que no me concentro, no tengo paz, no concilio el sueño, me atendí con psiquiatra y me dio citalopram, también tomo losartán para la presión, me siento muy mal, ¿por qué será? No me concentro en mi sueño. Yo creo que valdría la pena también que acuda a una valoración de nuevo con su médico tratante, con su psiquiatra o con algún otro para que revaloren el uso del medicamento y sobre todo logremos un diagnóstico, porque bueno, cuando uno se altera el sueño, y estarás de acuerdo conmigo, Moni, es un síntoma, realmente no nos dice una enfermedad. No dice mucho, pero hay que evaluar a la señora Tere. Sí, ¿verdad? Y para poder hacer ajustes al medicamento, ¿no? Pues bien, estamos hablando entonces de las posibles causas de este trastorno. Y ya nos decías, bueno, una de ellas, pues puede ser la parte, primero es más común en las mujeres, pueden ser causas sociales, ¿no? Sí, mira, sobre todo, se ha investigado que muchas pacientes tienen un antecedente importante que es el abuso sexual, que se ha documentado a través de mucho tiempo. Y esos abusos sexuales suelen ser largos por mucho tiempo, por muchos años y con esto del secreto, de no poderle decir a nadie. Y bueno, esto también responde a que la familia de la paciente frecuentemente tiene una característica que alguno de los padres es muy lejano y otro es muy cercano. Esto hace una confusión en la mente de la paciente, ¿no? Esto es un mensaje extraño donde alguien está muy lejos y el otro está muy cerca. También en cuanto a ofrecer reglas sociales a la paciente desde niña, bueno, estos padres que uno es muy cercano y uno es muy lejano, frecuentemente uno da todas las reglas con firmeza, que ese es el más lejano emocionalmente, y el otro es más permisivo. El otro progenitor, que es más cercano emocionalmente, es muy permisivo. Entonces, bueno, esto hace una serie de confusiones en la mente de la paciente. Sí, el sí pero no, ¿no? De repente, y esto los confunde, a veces, ¿no? Ajá, claro. O a veces lo castigo, a veces no lo castigo, depende también del humor del cuidador. A veces también hay muchos problemas en la pareja, o sea, en la pareja que son los padres de los pacientes, y entonces se envían todos los problemas al paciente. Entonces el paciente, como tiene la necesidad de ser amado y una forma en la que él entiende que es amado, bueno, este paciente se porta mal y entonces ya ve físicamente con la preocupación de sus padres y vuelve a recuperar la confianza de que lo aman, y eso lo tienen que hacer una y otra vez, pues. Claro, wow. Digo, factores biológicos. Factores biológicos hay algunos, porque, bueno, se ha implicado, no un gen en específico, esto no es así, pero sí se ha visto que algunas madres de un paciente límite, pues es otro paciente límite, ¿no? Eso así, pero no como una genética específica. Claro. Fíjense que también sin que hayamos encontrado la génesis, se han implicado factores hormonales, factores de neurotransmisión. Se han encontrado cambios con la serotonina, con la dopamina, pero que bueno, no se saben si fueron antes o fueron después. Claro, los niveles de progesterona. No se sabe ya. Digo, lo que sí es que es un diagnóstico que necesita mucho trabajo. Así es. O sea, porque es una forma de ser ante la vida, el cómo yo lo llevo, y que además, como decíamos al principio del programa, pues esto es disfuncional, o sea, no me hace funcionar de manera adecuada, ¿cierto? Exacto. Wow. ¿Cómo es su pronóstico? Bueno, aquí es una pregunta muy buena porque depende de qué gravedad. Y bueno, hay estudios muy alentadores de Zanarini, es un autor americano, que dice que a 10 años que él ha seguido pacientes, 88% de ellos ya no cumplen con los criterios del DSM-4 para el trastorno. 10 ¿Bajo años. tratamiento ellos? No todos. Okay. O sea, estos son estudios naturales, pues, que les llaman, donde unos sí llevan tratamientos
otros no, otros a veces, como es el trastorno, ¿verdad? Es inestable. Ujú. Entonces ellos nada más lo siguen, ¿no? O sea, independientemente del tratamiento que estén teniendo. Y este estudio pues es muy famoso porque él empezó a hacer los cortes cada 2 años. Ahorita ya va en 10 años. Pero la disminución de los síntomas se fue viendo desde el primer corte, que fue a los 2 años, donde bajaron, o sea, donde 20% de la muestra ya no tenía los criterios diagnósticos. Y así. Y bueno, esto se dice que tiene que ver también con la vida, o sea, con los golpes que te da la vida y cómo te van enseñando las cosas la vida. O sea, como una cosa, como si la vida fuera terapéutica a la vez, como la gente que te rodeas y así. Entonces, el curso depende pues mucho de las características de la persona. Hay factores de buen pronóstico, ya decía Paco 1 en el corte, que es que la chica sea guapa, que sea bonita físicamente. Eso es algo de buen pronóstico. Igual si tiene un coeficiente intelectual elevado, eso es buen pronóstico, pero hay otros factores de mal pronóstico, como por ejemplo si la persona usa drogas aparte, eso es mal pronóstico, ¿no? Eso ya se ha estudiado. Hay factores de peor pronóstico. Claro. Y eso es importante a la hora de plantear un tratamiento, pues, ¿no? Porque no solamente te vas a enfrentar al diagnóstico per se, sino además a todas las comorbilidades que tiene alrededor de este diagnóstico y que te van a volver un poco más complejo, pues, el tratamiento, ¿sí? Pero fíjate que esto de la personalidad también es cierto, que ya se decía que conforme avanzamos en edad, pues también nuestra personalidad va modificándose. ¿Sí? Sí, y aquí me surge una pregunta. ¿Qué tan benéfico o perjudicial es que si yo tengo este trastorno, me diga a mí el psiquiatra que tengo este trastorno límite de la personalidad, o definitivamente, mira, solamente tienes que tomar estos medicamentos sin que me dé el diagnóstico? Mira, mi opinión es que las opiniones pueden ser tan diversas. En mi opinión, no hay fórmulas específicas, ¿no? Como que tienes que evaluar al paciente individual. Y si ese paciente con el tiempo, él te pregunta también, tú consideras que tiene que saber, pues puedes decir claramente de qué se trata. Y hay veces que no es benéfico. No es simplemente nada benéfico. Y hay veces que es totalmente benéfico. Para la persona lo calma, lo pone en un lugar, le da una expectativa de que sigue. Entonces, para mí como psiquiatra, y no solo en esta patología, sino en todas, tengo que pensar como individualmente en mi paciente. Así lo hago yo. Pero bueno, no sé, Paco, ¿qué opinión? Yo soy la otra postura. Yo sí creo en la idea de que mi paciente debe de conocer su diagnóstico para entender, ¿sí? El por qué la toma de medicamentos, y que no termine siendo como algo mágico en donde pues el doctor me dio la pastilla, yo me la tomo de manera obediente, sino es la idea de yo tomo el control de mi enfermedad, entiendo lo que me sucede. Es muy importante, ¿no? Esto que dices del pensamiento mágico, porque si normalmente cuando estos pacientes acuden a nuestros servicios sí quieren una solución mágica y ellos quieren no tener mucho que ver no se quieren implicar mucho en la mejoría, cuando en estas patologías ellos tienen todo que ver en su mejoría. Claro. Tienen que trabajar mucho. Y a lo mejor lo complicado es que después tenemos que trabajar en el hecho de que se cuelgan el diagnóstico para justificar su actuar. Claro, sí, muchas situaciones, ¿no? No me digan porque soy bipolar, ¿no? O no me digan porque soy deprimido. Es que se puede ser algo liberador, un diagnóstico, y también puede ser algo que te encierre, ya te deje ahí, pues dices, bueno, al cabo pues tengo esto y ni modo acéptenme. Soy límite y por ende justifica todas las actitudes que puedo tener, todo lo que hago, ¿no? Pero creo que aquí algo muy importante es que también a la par se puede trabajar con lo que nosotros llamamos los grupos psicoeducativos, que el grupo psicoeducativo se refiere a entender mi enfermedad, cuándo voy a tener yo, por ejemplo, una crisis en esta situación. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién puedo acudir? ¿A dónde puedo llamar? Para que en ese momento me den contención. Y para tener una contención tenemos la línea de intervención en crisis, que si ustedes están en zona metropolitana pueden marcar el 075, que es una línea totalmente gratuita, o pueden marcar el 38 33 38 38, y si ustedes se encuentran en el interior del estado pueden marcar el 01800 227 47 47, que esa es una situación muy importante.
Claro. Pues bien, amigos, vamos a otro corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos. Las personas con trastorno límite, al evaluar las cosas, tienden a creer que todo es bueno o todo es malo. Sus puntos de vista sobre los demás pueden cambiar rápidamente. Un día pueden admirar a alguien y en poco tiempo devaluarlo, por lo que sus relaciones tienden a ser problemáticas. Pues bien, amigos, volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco de Salud Mental y estamos con el tema trastorno límite de la personalidad y su tratamiento. Para ello nos acompaña la doctora psiquiatra Mónica Espinal Vázquez, quien es docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además es consultora privada. Tenemos llamada de Arcelia y nos pregunta qué especialista trata el TDAH en niños. Los psiquiatras, y para eso te sugerimos acudir al Instituto Jalisciense de Salud Mental en el CAISAM Estancia Breve, es Avenida Soquipan, número 1000, letra A, en la colonia Soquipan, o para referir más datos en específico, llama por favor a la línea de intervención en crisis al 075 si estás en zona metropolitana y si te encuentras en el interior del estado al 01800 227 47 47. Fíjense que aquí sí me gustaría hacer un pequeño comercial. El TDA se puede, también es común que lo traten los neurólogos infantiles. Y yo creo que más bien debería ser un tratamiento combinado. Tanto el neurólogo, el paidopsiquiatra y el psicólogo, porque en esta medida sería como un tratamiento muy integral hacia los niños, ¿sí? ¿Qué rol juega el neurólogo? Pues el descarte de enfermedades neurológicas que pudieran mimetizar un déficit de atención. ¿Qué rol juega el paidopsiquiatra? Pues todas las conductas, además del déficit de atención per se, todas las conductas asociadas, como puede ser la ansiedad comórbida, los trastornos afectivos comórbidos, y claro, la parte psicológica que tiene que ver con el comportamiento de la familia y del niño, ¿sí?, en este trastorno. Y esto lo toma a colación porque el trastorno límite de la personalidad, su tratamiento es a base... Bueno, pues tiene una parte farmacológica, ¿verdad? Tiene una parte farmacológica, es importante que un psiquiatra esté muy de cerca en el tratamiento y también tiene una parte no farmacológica que incluye una terapia individual que se llama un tratamiento basado en la mentalización. Es un tratamiento que ha estado enfocado en que la persona pueda desplazar ese pensamiento rígido y llevarlo a otras formas más flexibles, de más posibilidades y, como decíamos al principio, llevar a los pacientes a ver más colores, no blanco y negro, ver más moradito, grisecito, claro, ¿no? Otras tonalidades. Y qué importante en este sentido la llamada de Evangelina González Soto. Dice que su hija tiene 33 años, está casada, tiene hijos. Ella se siente como dicen ustedes. Ella dice que no puede más. A veces nosotros, dice, como padres, ¿cómo podemos incluirnos en esto? ¿A dónde podemos acudir? Y muy interesante porque lo hablábamos en comerciales, ¿no? El hecho de lo importante que es la integración en el manejo y en el tratamiento de estos pacientes, de la familia, ¿verdad? Miren, pues si en la familia, en padres de pacientes límites se encontró lo que yo les decía, pues, pues como disparejo entre si los padres eran buenos padres, pues como tal, o si eran buena pareja, como que si eran buena pareja, como que resultaba que no eran tan buenos padres con la persona que presentaba los síntomas. Y si eran buenos padres con la persona que presentaba los síntomas, como que resultaba no ser tan buena pareja. O sea, como que se había encontrado esa extraña relación. Y sí, el tratamiento está muy enfocado a que, bueno, la pareja, ahora sí, parejamente, eduquen a esta chica, si todavía está muy joven. Y si ya salió de la familia, es muy frecuente que si está casada,
pues tenga todavía como estas cosas de ser una hija, o sea, todavía va mucho a casa de los padres, e incluso su pareja, que tal vez no tenga el trastorno límite de personalidad, también sea como un hijo de familia. Entonces el tratamiento sería, en este caso terapia familiar, encaminado a que esta persona madure, evolucione, ¿no? Y o si no está fuera de casa, a que tengan mejores relaciones con los padres. A ver, recapitulando entonces, la parte importante de los medicamentos, que los medicamentos van a ir diseñados para el control o de comorbilidades o, por ejemplo, del control disminuir de la impulsos, impulsividad, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria, si es que acaso los hay. La parte farmacológica. Y la otra es la parte terapéutica, que aquí creo se podría dividir en dos. Una, la parte terapéutica interpersonal, dirigida hacia el propio paciente individual, y la parte de psicoterapia familiar, ¿sí? En donde desde la psicoeducación... Donde incluye lo psicoeducativo. Claro, y todos estos procesos para el manejo... Para que se comuniquen mejor, tengan una comunicación más efectiva, una cercanía emotiva, emocional, implantar las reglas, que eso es algo básico. ¿Sí? Y que para este tipo de enfermedad es muy importante mantenerse sobre las reglas y no brincarlas. Es importantísimo. Como familiar, como paciente, como terapeuta, como psicólogo, como institución. Mantener las reglas desde un inicio. Claro, y la comunicación muy estrecha, o sea, de todos, ¿no? Incluso hablando hasta del mismo equipo terapéutico, en donde es muy factible que muy probablemente el psicólogo o el psicoterapeuta le diga al psiquiatra, oye, fíjate que la veo muy impulsiva o la veo muy ansiosa, y entonces el psiquiatra hace un ajuste farmacológico. Oye, necesito que me des chancita de que esté un poquito más ansiosa porque le voy a mover a algo, qué sé yo, y entonces el psiquiatra también hace el ajuste farmacológico necesario. Es decir, todo esto juega un papel muy importante en el momento de tratar a una persona con esta claro, y también hay que tener muy en cuenta la personalidad, que son medio tramposillos estos pacientes, donde pueden llevar mensajes de uno a otro, ¿no? Donde el paciente puede llevar el mensaje al psiquiatra de que el psicólogo no sé qué, y bueno, se hace como una comunicación muy difícil. Entonces sí, los profesionales de la salud mental estar juntos, muy comunicados, y tener en cuenta cómo estos pacientes funcionan. Sí. Digo, y entender que parte de este trastorno es que al ser todo bueno, pues bueno, te tienen en un pedestal y eres el mejor doctor o el mejor psicólogo que ha pisado la tierra, ¿no? Pero al no recibirlos porque tenías la agenda llena, te conviertes en el peor doctor o en el peor psicólogo. El miedo al abandono surge con toda su intensidad y bueno, te conviertes en todo malo. Y los terapeutas lo entendemos, por eso no nos genera mayor problema. Pero eso también sucede en la familia. O sea, me diste el permiso, me diste esto y entonces eres el mejor papá o el mejor amigo o el mejor esposo o esposa, ¿no? O el mejor hermano. O el mejor hermano o hermana. Y no me lo das o no viniste o no fuiste, ¿no? A qué sé yo, a lo que yo pretendía. Y entonces te conviertes en el malo de la película, en el peor papá, en el peor. Y es importante no engancharnos ante esta situación, es entender que es la misma frustración, es el mismo color de la enfermedad. Exacto. Incluso ante estas conductas, uno casi al principio de donde se hace la alianza terapéutica, uno puede validar al paciente. Incluso uno puede decirle, yo te entiendo que te hayas enojado conmigo, tal vez yo no me expliqué bien. O sea, yo tengo que validar al paciente en una etapa inicial para que, bueno, hagamos un equipo, ¿no? Una alianza, incluso los mismos familiares, ¿no? Nada más aquí hay que aclarar que el validar lo que dice el paciente no significa darle la soga a todo lo que me dice. Para no que puede ser todo el tratamiento, porque si no, los que nos están escuchando no vayan a pensar que es así, de todo lo que me dice le vamos a dar la suave, ¿no? No, es solamente como en una etapa inicial para hacer una alianza fuerte y que el paciente sienta ese espacio de confianza, ¿no? Porque también otra de las cosas que se ha dicho que ha dado origen a esto es justamente las teorías del apego, que decían que no se sentía confiado ese paciente, ¿no? En un espacio seguro. Y eso sí se lo tenemos que ofrecer nosotros. Claro, totalmente. Incluso como familia, ¿no? Exacto, eso es lograrlo en la familia. Sí, porque poco a poco. La verdad es que puedo no darme cuenta de mi actuar con mi familiar, ¿no? Y por eso es tan importante acercarme con el doctor o con la doctora y decirle, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar?
Sí, de ahí que también es importante conocer a qué se refiere la enfermedad mental que tiene mi familiar, que probablemente tenga mi hijo, tenga mi hija, cuándo puede surgir una crisis, qué es lo que puedo yo hacer como papá, como mamá cuando esto surge y a dónde puedo acudir, que son puntos básicos que yo tengo que saber como papá. Uh-huh. Como sobrino, como tío, con las personas con las cuales está conviviendo cotidianamente, para no entrar en crisis también yo como familiar. Así es. ¿A dónde puedo acudir? Puedo acudir al Instituto Jalisciense de Salud Mental, que queda en Avenida Soquipan, número 1000, letra A, en la colonia Soquipan, en Zapopan, o llamar a la línea de intervención en crisis al 075 si se encuentra en zona metropolitana, o a través del 38 33 38 38. Si se encuentra en el interior del estado, por favor marque el 01800 227 47 47. Opera las 24 horas, los 365 días del año. Claro. Doctora Moni, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Se nos ha acabado el tiempo, pero una última recomendación. Una última recomendación, pues que si se sienten vacías, solas, que sientan pues esta incomodidad, ¿verdad?, ante el abandono, pues acudan a ver si de algo se trata, ¿no? Si hay algo malo, si algo me está pasando, porque esto se puede recuperar, ¿eh? O sea, esto mejora. Entonces, si se sienten así, pues acudan a una evaluación. Claro que sí. Y una última también recomendación, no están solos, hay instituciones públicas que les pueden brindar el apoyo, así es que por favor llamen, acudan, y agradecemos en cabina a Sandy y a Charlie y también a nuestra productora del programa, Mónica Morales. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les recuerdo todos los martes de 8 a 9 de la mañana aquí en tu programa Mentalízate. Se despide de ti tu amigo el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Muchas gracias.